Buenas tardes, damas y caballeros, al micrófono León Weinstein, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Por supuesto, creer que los demócratas tomaban parte del dinero obtenido por la venta de niños simplemente es imposible. Pero de los testimonios de Kennedy y de los documentos encontrados por el Congreso, surge precisamente este cuadro repugnante. La razón principal por la que la administración de Biden perdió de todos estos niños fue que priorizaban la velocidad sobre la seguridad, y había razones políticas para ello. Querían sacar a los niños de la custodia de Estados Unidos lo más rápido posible, así que los entregaban a cualquiera. No se requería verificación de antecedentes, ni siquiera una identificación. Había historias terribles sobre cómo una misma persona recogía a un niño tras otro, usando diferentes nombres y diferentes direcciones. Una de las direcciones era un club de striptease, una de las direcciones era un estacionamiento, una de las direcciones era un terreno baldío lleno de contenedores de carga. Los niños eran entregados a quienes los solicitaban sin verificar nada. Nadie, esa persona, nada. ¿Qué relación tiene con el niño? Ni la dirección, nada. Se lo llevaron. Al principio pensaron que eran 85,000, luego 150 por hora. Ya descubrieron que se lo llevaron. De esta manera, 300,000 niños fueron llevados, regalados, vendidos. 300,000 niños. Esto es en América del siglo XXI. Del siglo, esa persona recibía a todos esos niños, una sola persona recibió 42 niños, uno por uno en la misma dirección. Ahora estamos realizando pruebas de ácido desoxirribonucleico a cada patrocinador, verificando su identidad, haciendo una revisión de antecedentes y comprobando sus ingresos. Gracias, señor ministro. A una persona le entregaron a más de 40 niños. ¿Quién es él o ella? ¿Para qué quiere tantos niños? ¿Dónde están ahora? ¿Qué les hicieron? ¿Siguen vivos? ¿Quién podría haber protegido algo así? Sin protección es imposible. Al mismo tiempo, obligando a miles de empleados de organismos federales a cometer delitos oficiales y encubriendo una enorme red de tráfico y uso de niños. ¿Quién podría ser? Uno de los informes de actividad sospechosa enviado por un banco estadounidense al Departamento del Tesoro vincula a Hunter Biden y a sus socios comerciales con el tráfico internacional de personas, así como con otras actividades ilegales. El dinero recibido de personas extranjeras en el mismo lugar donde estaba Joe Biden se gastaba cada vez más en promover actividades ilegales. En el informe de actividad sospechosa se indicaba que Hunter Biden hacía negocios con personas sospechosas de tráfico de personas. Aquí, en el puerto, alguien escuchó gritos y golpes que provenían de un contenedor. Dicen que escucharon a niños gritando dentro de los contenedores de carga. Los remolques con el cuerpo afuera y varias personas que pudieron ver adentro estaban en la puerta. Cuando llegamos al lugar, había 35 personas en el contenedor. O sea, 35 personas no terminan en un contenedor así nada más, sin razón. Por eso, enviamos a los pacientes para recoger el contenedor. La policía informa que encontraron 39 cuerpos dentro del contenedor de carga. Los documentos judiciales nos dan una idea más clara de lo que realmente sucedía en esos contenedores de carga. Esperamos que quienes sean responsables de poner a estas personas en condiciones tan inhumanas sean llevados ante la justicia con todo el rigor de la ley. Pero el propio Hunter no pudo haber hecho eso. Aquí se necesita o al papá o, en el peor de los casos, a la mamá. Estos cuerpos fueron descubiertos durante la administración de Biden. Ustedes escucharon sobre esto en la prensa. ¿Por qué entonces la prensa guardó silencio? Porque la propaganda les metió eso en la cabeza. Que pase lo que pase, eso sigue siendo mejor que permitir que los republicanos lleguen al poder. Pase lo que pase, eso es mejor que. Porque si los demócratas vendieron 300,000 niños, los republicanos van a vender 3 millones. Y no serán latinos ajenos, sino nuestros propios blanquitos, negritos, y van a instaurar el fascismo, porque el diablo amarillo significa diablo amarillo, pero no lo confundan con el verde. Él es peor que todo lo que ha existido en el mundo, es peor que Hitler, es peor que Genghis Khan, es peor que la serpiente Gorinich. Y los demócratas, aunque nunca se equivoquen, o a veces tal vez se equivoquen, ponen a un presidente senil en la Casa Blanca, huyen de Afganistán, venden el país a China,
Entonces, ellos son mucho mejores que lo que pasaría si ese monstruo se convirtiera en el 47º. Esa es una equivocación narcisista, egocéntrica y un enemigo. Aunque en su primer mandato no hizo nada realmente terrible. Pero sí, Dios no lo quiera, entonces será peor que todo lo que podría haber sido. También usaban a los niños, alquilándolos. Los contrabandistas ahora están más activos que nunca promocionando formas de entrar a este país con un niño. Hemos expuesto los llamados esquemas de reciclaje de niños, si puedes creerlo, en los últimos meses. Eso es cuando los contrabandistas secuestran a un niño y se lo entregan a un adulto para que cruce la frontera y se haga pasar por su familia. Cuando logran entrar, como saben, solo podemos retener a las familias durante 20 días, así que el niño es enviado de regreso y luego lo traen de nuevo con otra familia. Otra familia falsa, otro adulto. Entiendo. Los criminales juegan un papel enorme. Estamos trabajando para detener las actividades de todos los criminales transnacionales, pandillas, el contrabando y la trata de personas. No puedo ser más clara y creo que el presidente tampoco. Él tomará todas las medidas posibles dentro de sus facultades para detener este flujo. La administración de Biden entregaba tranquilamente a los niños a pedófilos conocidos. Simplemente a los que estaban registrados como conocidos. Tenemos una lista de hojas a las que se puede acceder. Y ahí mismo se pueden ver a los pedófilos y violadores directamente en sus manos con una amable y democrática sonrisa. Varias veces llegaron con la jaula llena de niños, pero lo encubrieron. Además de la importación legal, también los traían en contenedores desde países subdesarrollados. Los enviaban, los metían en un contenedor, 20 o 30, y los mandaban para acá. Cuando llegaban esos contenedores, alguien los separaba, se los llevaba a algún lugar, sacaban a los niños sobrevivientes de ahí y luego los llevaban a otro lado. Esto es lo que decían sobre Fuchs incluso en el año 2023. Mi pregunta. ¿Alguna vez la administración de Biden empezará a hablar de esto? Porque creo que los estadounidenses merecen escuchar todo esto directamente del presidente. Sobre todos estos escándalos y crisis que simplemente se les vienen encima uno tras otro. Realmente merecen esas respuestas y es precisamente con este bagaje que Joe Biden tendrá que ir a las elecciones, ya que acaba de anunciar nuevamente su participación en la carrera presidencial. Es horrible, es simplemente una pesadilla. La palabra pesadilla incluso es demasiado suave para describir lo que les pasó a estos niños en manos de los miembros del cártel, en manos de los traficantes, de personas. Lo que tienen que pasar para llegar a este país y lo que les sucede cuando literalmente los dejan en la orilla de Estados Unidos y luego los entregan a esta organización no gubernamental sin fines de lucro, a personas que no pasarían una verificación de antecedentes normal, como la que se hace para las familias de acogida estándar en los servicios de protección infantil. Creo que Estados Unidos debe intervenir, tomar el control de estos niños y realmente asegurarse de que para esos casi 750,000 de niños que han sido ubicados en nuestro país, cumplimos con nuestro deber humanitario, cuidamos de ellos y nos aseguramos de que no sean víctimas de abuso ni explotación. Silencio total de la prensa liberal. ¿Cómo es que nuestros liberales, progresistas, socialistas y otros demócratas se han degenerado así? Han llegado al punto de justificar la trata de esclavos. Y aquí está el cuerpo parlante de nuestro 46º. El día en que anunció que se postularía para las elecciones, las segundas elecciones, que se postularía y ganaría. ¿Recuerdan lo que le pasó? ¿Sí ganó o no? De repente se me olvidó. Que representan los republicanos. Make America Great Again. Este intento de llevarnos a un lugar donde nunca hemos estado. Preferirían que los niños y los ancianos tuvieran dificultades para alimentarse y que las personas que reciben ayuda se quedaran sin atención médica. El mismo viejo principio del goteo, solo que ahora disfrazado. Make America Great Again, pero aún peor. Qué horror, qué terribles son los republicanos, simplemente terribles, simplemente republicanos, make America great again, o sea, horrible, horrible, da miedo, es una pesadilla. Sí, traficamos con niños, sí, vendemos la patria, sí, pero al menos hablamos de esto de manera muy buena, amable y llorando. Sí, y tal vez parte de los niños los llevaban a la oficina oval. Porque Joe claramente tenía una desviación al respecto, claramente tenía una desviación sobre esto.
El deterioro cognitivo y físico de Joe Biden está bien documentado a lo largo de toda su administración. Su habla poco clara y sus movimientos torpes a menudo se convierten en titulares de noticias y en objeto de burlas en los programas de horario estelar. Pero el comportamiento extraño de Joe Biden no se menciona tan a menudo. Oler a los niños, los toques inapropiados y los susurros extraños han sido tema de discusión en varias ocasiones durante su presidencia. Sin embargo, los medios de comunicación principales parecen guardar silencio sobre esto. Comportamiento inquietante. Las estrellas Rita Panahi, Paul Murray y James Morrow revelan los momentos más escalofriantes de Joe Biden. De América son... El presidente. Joe Biden afirma que los niños de América son todos nuestros niños. Pero él ha ido demasiado lejos con esa afirmación en varias ocasiones, comportándose de manera muy extraña al interactuar con los niños. Quizás la manifestación más extraña del comportamiento inquietante de Joe Biden sea oler el cabello y acercarse cara a cara con los niños. Aquí hay solo algunos de esos momentos. Sí, eres muy bueno. Déjame susurrarte una duda. Mira, no le digas a tu mamá que te lo dije. Sí, ni siquiera sé qué decir al respecto. Esa persona huele a los niños con demasiada frecuencia. Hay momentos en los que él le acomoda suavemente el cabello a una joven y le susurra al oído y luego vuelve a acomodarle el cabello. Aquí no hay nada pervertido. La vicepresidenta sabe que la están grabando en estas ceremonias de juramento y los padres están justo al lado cuando ella se inclina para dar un beso. Eso es frente a la gente. ¿Y qué hacía él con los niños cuando no había nadie cerca? ¿O solo su fiel compañera de vida, la doctora Jill Biden? ¿O tal vez es un pasatiempo que comparten? Nuestro viejo amigo Joe de los Pantanos, también conocido como Joe Biden el espeluznante, se vio obligado a disculparse cuando intentaba convertirse en candidato demócrata por besar a demasiadas personas. El cabello, olía su cabello, constantemente se comportaba un poco extraño. Seguramente lo han visto una y otra vez. Muy incómodo. Gracias, señor, manténgase alejado de mí. Antes era una broma, pero luego él no es Donald Trump, así que tenemos que fingir que eso no pasó. Ahora eso no importa, porque él puede hacer lo que quiera, incluyendo destruir la economía estadounidense. Ya saben, eso es lo que pasa. De todos modos, seguirán aplaudiéndole. ¿Y adivinen quién volvió a ser el espeluznante presidente Joe? La palabra creepy, como todos llamaban a Biden, Creepy Joe, se traduce al ruso como Yutki Joe o Mutny Joe. Bueno, en general, el presidente de Estados Unidos que provoca una sensación desagradable, siniestra y repugnante. Ese era su apodo. Oh no, lo hizo de nuevo. Oh no, lo volvió a hacer. Bueno, eso es muy importante. Yo le decía a mi hija y a mis nietas. Nada de novios serios hasta los 30 años. Nada de novios serios hasta los 30 años. Por lo menos recuerda eso. Sí, eso no da nada de miedo, ¿verdad? Invadir el espacio personal de una chica joven y decirle que no tenga novio hasta los 30 años. Igual lo metería en la cárcel, incluso si perdió la memoria y la razón, y de paso también a su esposa y a su hijo. Aquí está el testimonio de la testigo. En ese momento, ella sabía de 85,000, no de los 300,000 niños desaparecidos. Mi objetivo es inspirar acciones para proteger la vida de los niños migrantes, incluyendo los asombrosos 85,000 que han desaparecido. Hoy los niños trabajarán turnos nocturnos en mataderos, fábricas y restaurantes para pagar sus deudas a los contrabandistas y traficantes de personas. Hoy los niños serán vendidos para explotación sexual. Hoy los niños llamarán a la línea de ayuda para reportar que son golpeados, descuidados, abusados o vendidos como esclavos. Y no sabemos si recibirán la ayuda que necesitan. Durante casi una década, los niños no acompañados han sufrido en las sombras, y debo admitir que yo no sabía nada sobre su sufrimiento. Hasta el año 2021, cuando me ofrecí para ayudar a la administración de Biden a enfrentar la crisis en la frontera sur. Como parte de la Operación Artemisa, me enviaron al Centro de Recepción de Emergencia Pomona Fairplex en California
para ayudar al Departamento de Salud y Servicios Humanos, a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, a reunir a los niños con sus patrocinadores en los Estados Unidos. Pensé que iba a ayudar a colocar a los niños en familias amorosas. En vez de eso, descubrí que los niños eran trasladados a través de una red compleja que comienza con el reclutamiento en su país de origen, el contrabando hacia la frontera de Estados Unidos y termina cuando la Oficina de Reasentamiento de Refugiados entrega al niño a un patrocinador. Algunos patrocinadores son criminales y traficantes de personas, así como miembros de organizaciones criminales transnacionales. Quiero que escuchen una y otra vez lo que ya he dicho. Esto no es una fantasía mía, no es un rumor, no es una teoría de conspiración. Esta es la realidad de Estados Unidos bajo Hillary, Biden, Obama, Kamala Harris, los fiscales pagados por Soros y los jueces comprados. Algunos patrocinadores ven a los niños como mercancía y activos que pueden usar para ganar dinero. Por eso estamos viendo un crecimiento explosivo de la explotación laboral. Ahora, sea intencional o no, se puede argumentar que el gobierno de los Estados Unidos se ha convertido en intermediario de una operación multimillonaria de tráfico de niños a gran escala, llevada a cabo por personas malintencionadas que buscan lucrar con las vidas de los niños. En lo que a mí respecta, me preocupa la seguridad de los niños. No considero que esto sea un asunto político, lo veo como un problema humanitario. Les aseguro que mis motivos son los más puros y nobles. Quiero que los niños estén protegidos. Saquen sus propias conclusiones. Los demócratas dejaron entrar al menos a 300,000 niños y los entregaron en manos de los cárteles, mientras que los republicanos no dejaron entrar a ninguno. ¿Alguna diferencia? Bueno. En los números, en la calidad, en la cantidad. ¿O todavía no la notas? Por eso quiero contarles lo que vi personalmente en la feria de Fomon. Vi a niños indígenas vulnerables de Guatemala que hablan dialectos mayas y no pueden hablar español. ¿Eso significa que no pueden pedir ayuda en inglés, no pueden pedir ayuda en español? Se convierten en prisioneros de sus patrocinadores. Me senté con los tutores de los casos cuando lloraban, contándome los horrores, lo que les pasaba a los niños durante su viaje a este país. He visto edificios de departamentos donde liberaron a 20, 30 e incluso 40 menores no acompañados, sin ningún tipo de supervisión. He visto patrocinadores que intentaban hacerse cargo de niños de varios centros de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados al mismo tiempo. He visto patrocinadores que usaban varias direcciones para obtener la custodia de los niños. Y he visto numerosos casos de servidumbre por deudas entre los niños, cuando el niño sabía que debía quedarse con el patrocinador hasta que la deuda fuera pagada. Darme cuenta de que no les estamos ofreciendo a los niños el sueño americano, sino que en su lugar los estamos poniendo en una esclavitud moderna con capataces crueles, fue una revelación terrible, una revelación terrible. Estos niños, BOC, son un grupo capturado y vulnerable de víctimas que no tienen acceso a las autoridades ni conocimiento de sus derechos. Son chantajeados, explotados y descuidados. Y por eso me convertí en informante. En el año 21 fui testigo personalmente de los horrores de la trata y explotación infantil. Mi vida nunca volverá a ser la misma después de lo que vi, pero tengo esperanza porque confío en ustedes. Espero que tomen medidas para poner fin a esta crisis y proteger las vidas de estos niños vulnerables. Y ni un solo demócrata hizo nada para detener la venta y el tráfico de niños. A los pedófilos nadie le dijo nada, a la prensa. A todos les importó un comino esto, el antisemitismo, los incendios provocados, los disturbios y los asesinatos de policías. Ellos siempre se mantuvieron al margen, y parece que así seguirá siendo. Solo querían quedarse cerca del poder. Eso es todo lo que querían. Y eso es todo. Para eso entraron en la política, para eso buscaron el poder. En la conferencia de prensa de la cumbre de la OTAN, por cierto, increíblemente exitosa, ya que la mayoría de los países miembros de la OTAN acordaron duplicar sus inversiones militares, llevándolas al 5%. Bueno, excepto España. Es cierto, nuestro estimado Donaldo Fredovich. Él dijo, no pasa nada, les vamos a hacer un contrato de importación tal que ellos pagarán por todo.
O sea, como dicen, el tacaño paga 2 o hasta 3 veces. Y la capacidad de defensa de Europa aumentará varias veces gracias al presidente de Estados Unidos. Y ahora, sobre la pregunta de la austriaca. Oh, no, era un austriaco. Sí, un austriaco, sobre por qué todavía no hay paz en Ucrania. Por favor, adelante. Sí, allá atrás, usted, el alto. El hombre alto. Señor presidente Johannes Petterer, Televisión Nacional de Austria, ¿cómo está? Usted dijo una vez que terminaría la guerra en Ucrania en 24 horas. Después dijo que eso lo dijo de manera sarcástica. Por supuesto, eso fue sarcasmo. Pero ya lleva 5 meses y 5 días en el cargo. ¿Por qué no ha logrado terminar la guerra en Ucrania? Porque es mucho más complicado de lo que la gente puede imaginar. Vladimir Putin resultó ser un oponente más complicado. Para ser honesto, tuve algunos problemas con Zelensky. Tal vez hayas leído sobre eso. Y resultó ser más difícil que otras guerras. Mira, acabamos de terminar una guerra en 12 días que llevaba ardiendo 30 años, para ser honesto. Terminamos el conflicto en Ruanda y el Congo. Ellos van a venir para firmar los documentos. Ya firmamos los documentos principales, pero creo que vendrán a la Casa Blanca el viernes. Terminamos. Serbia estaba a punto de iniciar una guerra, pero quizá lo más importante de todo es la India y Pakistán. Y no se trataba de si algún día tendrían ojivas nucleares, como discutimos en Medio Oriente, como hablamos de Israel e Irán. Ellos ya tienen armas nucleares. Yo detuve eso con una serie de llamadas telefónicas sobre temas comerciales. Dije, escuchen, si van a pelear entre ustedes, todo se estaba poniendo muy mal. Ustedes saben lo terrible que fue el último ataque. Fue realmente malo. Si van a pelear entre ustedes, no habrá ningún acuerdo comercial. No, tienen que hacer un acuerdo comercial. Dije que no vamos a hacer ningún acuerdo comercial. Y de hecho, la semana pasada tuve en mi oficina a un general que realmente me impresionó, un general de Pakistán. Saben, el primer ministro Modi es mi buen amigo, es una persona maravillosa, es un gran hombre. Los hice reflexionar y les dije, no vamos a hacer un acuerdo comercial si ustedes siguen peleando entre sí. ¿Y saben qué? Ellos dijeron que no, que querían hacer un acuerdo comercial para detener una guerra nuclear. Continúe. Los periodistas, la prensa, los oponentes políticos se concentran en lo que aún no se ha hecho. Y Trump les explicó muy tranquilamente que se perdieron algunos eventos importantes. El alto el fuego entre Irán e Israel, el alto el fuego entre Ruanda y el Congo, Pakistán e India, por los cuales Pakistán ya ha nominado a Trump para el premio Nobel. Eso espero. Por cierto, Israel e Irán nominaron juntos a Trump para el segundo. Trump, lo bueno, lo grandioso, es que Trump logró esto principalmente con armas económicas. Pero salvo la incursión en las instalaciones nucleares iraníes, no se utilizó armamento. La incursión no fue contra el gobierno ni el ejército, sino para quitarle a los iraníes la posibilidad de destruir nuestro planeta. Damas y caballeros, Lew Yorks Brendil no tiene ninguna relación con Brandy. Se volvió loco, perdió la cabeza, se trastornó. Una de las principales noticias del país fue que en las llamadas elecciones preliminares, en las elecciones internas del Partido Demócrata por la nominación a la alcaldía de Nueva York, no ganó el exgobernador, o sea, Andrew Cuomo, quien había estado liderando todo el tiempo. Sí, ese mismo, el que causó la muerte de más de 30,000 ancianos durante la enfermedad por coronavirus. Por cierto, causó la muerte es la palabra correcta. Por eso lo quieren muchos liberales y progresistas. Y ganó un comunista musulmán de Uganda, que recientemente se convirtió en ciudadano estadounidense, llamado Zahran Mamdani, una estrella en ascenso del Partido Demócrata. Aquí está usted con nosotros esta mañana. ¿Qué piensan los neoyorquinos? ¿Cuáles son sus pensamientos? Creo que a menudo culpamos demasiado rápido a las personas que viven en la ciudad cuando sucede algo así. Decimos esa frase. Bueno, tienes lo que te toca por quien votaste. Votas. Creo que las personas que vemos en las calles de Nueva York, aquellos que han vivido en esta ciudad durante muchos años y han visto su decadencia, ellos no votaron por él. ¿Quién votó por él? Los jóvenes y aquellos que ven que Donald Trump está haciendo todo bien,
Cuando se trata de poner orden en nuestro sistema de inmigración y de decir que estamos aquí ilegalmente, sabemos que hay personas aquí ilegalmente. Por eso votaremos por quien proteja a todos los indocumentados y lo lleve al poder. El voto del musulmán, creo que tienes toda la razón en eso. El voto del musulmán fue para este tipo. Entonces, ¿cuál es la conclusión para el país? Si yo fuera parte del Partido Republicano y viera este resultado, me estaría frotando las manos porque esto podría ser un presagio de grandes cambios. ¿Cuándo los republicanos tendrán que enfrentarse a un demócrata que será elegido en muchos distritos en el año 2026? Y si el Partido Demócrata se ha ido tanto a la izquierda, los republicanos simplemente los van a arrasar. Sin embargo, tú y yo ya hablamos de esto antes de salir al aire. Él ganó en Nueva York. Él es demócrata en Nueva York. Lo más probable es que él sea el próximo alcalde, exactamente. Sí, así es. Si Nueva York no despierta, tendrá al alcalde más extremista, comunista, islamista, fascista. Quitarle a todos para repartir, organizar tiendas estatales como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En general, sí, pagarle a los pobres solo porque son pobres y sacar cada vez más de los chupasangres. Seré su candidato del Partido Demócrata, Maine, Nueva York. Hoy, 8 meses después de que comenzó esta campaña. Vaya. Con la introducción de una ciudad en la que cada neoyorquino puede permitirse vivir. Nosotros ganamos. Órale. Ganamos. Ganamos. Desde Harlem hasta Bay Ridge. Una ciudad en la que cualquiera puede permitirse vivir. O sea, parece que van a obligar a los dueños de casas a rentar los departamentos a los precios que fije el alcalde. Lo que llevará, como siempre ha pasado, a la decadencia, abandono, litigios, a la caída general del valor de los bienes raíces, a la expropiación de propiedades a los dueños y a la transferencia de los bienes al Estado. O sea, nacionalización. Eso significa control de precios en las tiendas, lo que de inmediato llevará a la desaparición de productos de los estantes. Eso significa el pago, digamos, una cantidad pequeña, pero para todos los que demuestren que son pobres, que demuestren que son desafortunados. ¿Qué significa dejar de buscar trabajo para decenas de miles, sino cientos de miles? Y por cierto, vendrán personas sin hogar de todo el país. Eso significa el fin de una gran ciudad que simplemente no podrá existir. Incluso con de Blasio, de alguna manera cayeron, se fueron, la gente se fue de ahí, los negocios cerraban, pero aún así, de alguna manera. Y con esto simplemente todo terminará. En la lucha para que aquellos que trabajan de noche puedan disfrutar de los frutos de su trabajo durante el día, donde el trabajo duro se recompensa con una vida estable, donde 8 horas en la fábrica o al volante de un taxi son suficientes para pagar la hipoteca. Palabras bonitas, pero no significan nada. Él exigirá aumentos salariales en las empresas privadas y si no los aumentan, la ciudad les cobrará enormes impuestos. O sea, las empresas se irán de Nueva York, eso seguro, sí. O aumentará varias veces los salarios de los empleados municipales. ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Bueno, lo único de donde se puede sacar dinero es gravar a los privados con impuestos para aplastarlos. Pero Marx, bueno, lo que puedo decir es que ellos también se irían, naturalmente. O tal vez él obligue a vender los departamentos por 1/4 parte del precio. ¿Cómo es eso? O haga que los bancos den préstamos hipotecarios sin intereses absolutamente cero o incluso con intereses negativos. Toma un préstamo con nosotros y te pagamos por eso. O sea, si solo está hablando por hablar, entonces es un comunista común, un demócrata, un mentiroso y cosas por el estilo. Y si lo dice en serio, entonces la ciudad recibirá exactamente lo que se merece si elige a este idiota. Disculpen, me salto un par de letras más al decirlo como su alcalde, porque no hay otra forma, excepto con esa palabra. No puedo llamar de otra manera a esos idiotas que gritan de felicidad porque les cayó algo gratis, les cayó la suerte.
Eso es lo que quieren. ¿No recuerdan la ley de conservación de la energía? Se lo saltaron en la escuela. No fueron cuando lo enseñaron. Entonces, de la nada, dice la ley, no se puede hacer nada. Nada. En algún lugar te quitarán algo si te dieron algo. Y nunca se han preguntado en qué se diferencia Corea del Norte, digamos, de la República Democrática Alemana del Sur, de la República Federal de Alemania o Venezuela antes de los socialistas y la misma Venezuela con ellos al mando. Tal vez los habitantes de Nueva York sean tan tontos que nunca piensan en eso en absoluto o simplemente nunca piensan en nada. También es posible. Así es la vida. Hay que correr todo el tiempo, ganar dinero, cargar cosas, sonreír o al contrario, enojarse, gritar, bueno, en fin. Siempre hay que estar haciendo algo y para pensar, pues no hay tiempo. Como los ucranianos que todos los días gritan que Trump es un idiota y un desgraciado, pero al mismo tiempo les suplican ayuda. Y sabiendo, lo más importante, que él es la única persona en el mundo que puede ayudarlos, no hay otros. Pero no pueden dejar de morder. Bueno, porque como en ese chiste, sí, soy una serpiente, no puedo hacer nada al respecto. Así son también los habitantes de la gran ciudad de Nueva York. Yo lo diré así, leche de cabra para la cabra. Genial, inventé un nuevo refrán, que conviertan lo suyo aunque sea en un basurero. Ciudad, eso es asunto de ellos. Lo que pasa en Ucrania es asunto de los ucranianos, lo que pasa en Irán es asunto de los iraníes, lo que pasa en Nueva York es asunto de los neoyorquinos en términos generales. Por supuesto, lamentablemente también nos afecta a todos los demás, porque desde esta ciudad, como de un pozo de alquitrán, se derrama por todo el país. Así es, Saharán también dijo que Trump es un fascista, que él es Saharán. Cuando sea alcalde, despedirá a la policía de Nueva York, lo que, por así decirlo, hará que Nueva York sea aún más apta para la vida. Y además, con el dinero que ahorre, ayudará a vivir tanto a los legales como a los ilegales. Así es, damas y caballeros, así los demócratas de Nueva York, entre gritos de entusiasmo, como vieron, como les mostré, quieren ver a un comunista como alcalde de su ciudad. Creo que simplemente le tuvieron envidia a Londres, donde desde hace tiempo el alcalde es musulmán y Nueva York todavía no. Así que decidieron adelantarse. No solo un musulmán, sino también uno rojo. Además, uno que no nació en Inglaterra, en los Estados Unidos de América, y además uno que adora dividir y gobernar. Y aquí se presenta una oportunidad así. Vino una persona de Uganda donde hay mucha libertad y democracia y quiere construir algo parecido a Ugandón aquí en América. Estaban increíblemente felices de que supuestamente Estados Unidos no logró bombardear el programa nuclear de Irán y en Irán estaban simplemente encantados con eso. ¿Podrá recrear la bomba atómica y destruir Israel y los Estados Unidos de América como? Este cronograma, según el cual Irán está a solo unas semanas de crear una bomba nuclear, contradice directamente los informes. Según las estimaciones de la inteligencia estadounidense, Irán está a 3 años de poder crear un arma nuclear, si así lo desea. Los hechos sobre la obtención de armas nucleares por parte de Irán no confirman la afirmación en la que se basa, solo retrasaron el programa nuclear iraní por unos meses. Debemos llamar a las cosas por su nombre. Esto es serio. Bueno, y ahora intenta cubrirse después de que se supo que tanto la inteligencia estadounidense como la israelí desmienten ese material, e incluso el Organismo Internacional de Energía Atómica dice que el reportaje simplemente no es preciso. Y para colmo de males, ahora la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, la jefa de la comunidad de inteligencia, acaba de aclarar la situación publicando que los nuevos datos de inteligencia confirman lo que el presidente ha declarado muchas veces. Las instalaciones nucleares de Irán realmente fueron destruidas. Si los iraníes deciden reconstruirlas, tendrán que levantar desde cero las 3 instalaciones, Natanz, Fordow e Isfahan, lo que probablemente les llevará años. Y antes de que sigamos, ¿por qué estaba tan contento de informar que el ataque había fracasado?
Porque la destrucción del programa nuclear de Irán perjudica más que nada. Obviamente. Que esto perjudica más a Irán, pero en segundo lugar a Barack Hussein Obama. Esto borra otra parte del legado de Obama, el acuerdo nuclear que él firmó con Irán y que apoyó durante años, casi décadas. Trump no solo destruyó el programa nuclear de Irán, también borró gran parte de la política exterior de Obama y Biden. Y además, Kerry casó a su hija con el hijo del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y viajaba allá como si fuera su casa y tenía algunas negociaciones completamente ilegales sobre algo. Solo para dejar constancia de este momento. Está bien, Erin. Burnett no es la persona más confiable aquí. Mira lo que hizo hace unos días. Salió al aire e intentó convencer a la audiencia de que el lema iraní, muerte a América, en realidad es pacífico y no un llamado a la violencia. Sí, muerte a América, pero eso no es violencia, es pacífico. Miren. Pero la pregunta es si la calma se mantendrá si el régimen que todavía desea la muerte de América y la muerte de Israel permanece en el poder. Y eso es parte de la discusión, ¿verdad? Sí, eso sin duda es parte de la discusión. Y sabes, recuerdo, Dana, cómo hace muchos años estuve en Teherán y a mi alrededor coreaban muerte a América, incluso cuando decía que soy estadounidense, que trabajo para mí y ellos con gusto hablaban. Así que estas dos cosas, una especie de contrastes marcados entre estos gritos y sin embargo la amabilidad siempre existieron. ¿Juntas? Enloquecieron en su odio. La gente grita muerte a América, pero luego amablemente, como nos explican, ya me lo han explicado 2 veces, lo he escuchado, te tratan con cortesía sabiendo que eres estadounidense. Esto demuestra que no se refieren literalmente a la muerte de América, sino más bien, al contrario, quieren decir, sí, que viva América. ¿Y usted también piensa así? Entonces, este informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, del que seguimos escuchando, primero, es totalmente clasificado. En segundo lugar, nadie sin autorización para información totalmente clasificada siquiera ha visto el informe en sí. Y el hecho de que publiquen una captura de pantalla con un fragmento de 2 oraciones del informe me hace sentir bastante seguro, al menos que simplemente están equivocados. Toda la historia que están promoviendo es incorrecta. Forda no fue destruido. Permítanme mostrarles por qué. Bueno, las imágenes satelitales, como me explicaron, son las mismas fotos que se publicaron unas horas después de que el RB-2 lanzara esas 12 bombas perforadoras de búnkeres. Y por eso es tan importante, cómo Israel regresó y bombardeó el lugar de nuevo. Por cierto, esas fotos las mostraron y comentaron ellos mismos. Miren lo que ellos mismos informaron en esas horas después de los hechos, y luego les explicaré por qué esto es tan importante. Miren, así se veía la instalación de enriquecimiento de combustible desde el satélite. Ahora vean lo que pasó aquí. Cada cosa que ven aquí en realidad ha cambiado un poco. Cuando vean esta diapositiva del 20 de junio, presten atención a los objetos aquí y aquí. Ahora miren, esto ya no está. Esto tampoco está. Así pasan estas cosas. Y algo más realmente interesante. Miren, este es el mismo edificio auxiliar que mostramos antes. Todo parece estar intacto. Estas son las entradas a los túneles. Ahora vamos a ver. Si miran aquí, verán que estas entradas a los túneles fueron dañadas hasta quedar irreconocibles. Miren esto. Vamos a usar las mismas fotos de las que él mismo informó. Aquí se lanzaron estas bombas rompebúnkeres. A diferencia de las bombas normales que explotan al impactar, estas penetran en la tierra. De ahí su nombre, municiones penetrantes de alta potencia. Penetran a cientos de pies bajo tierra y luego explotan. Precisamente para eso están diseñadas. Así que observen bien estas fotografías. ¿Qué vemos? Presten atención a las flechas rojas y a los cráteres en el suelo. ¿Suelo? Estas son las entradas a Forda, que están a cientos de pies de los lugares de impacto. Las entradas después de los impactos. Miren la foto. Después de los impactos, ven que ya no están. Las entradas desaparecieron, se derrumbaron. Es decir, las bombas fueron lanzadas aquí, penetraron a cientos de pies bajo tierra, explotaron y lograron derrumbar las entradas a los túneles aquí, a cientos de pies más allá. No necesitas ser un ingeniero de cohetes para entender que este lugar ya no es apto para su uso.
Por eso, hasta donde entiendo, Trump declaró con tanta confianza que Fordo ha sido destruido. En conclusión, miras a los candidatos a la alcaldía de Nueva York, a los miembros del Congreso del Partido Demócrata, y te viene a la mente que ellos nos odian a ti y a mí, incluso más que aquellos que gritan muerte a América 5 veces al día. Esos que gritan entre gritos, sonríen, incluso nos sonríen a nosotros y preguntan por nuestra salud. Ellos no odian a cada uno de nosotros, simplemente les dijeron que América es el diablo y que deben odiarla. Por eso la odian 5 veces al día. Y esos de allá y otros similares odian tanto a América como a cada uno de nosotros y claramente nos desean el mal. Ellos simplemente no entienden que cuando explote la bomba no va a distinguir si eres demócrata o republicano, pero es muy posible que estén dispuestos a morir solo para que a nosotros nos vaya mal. Bueno, damas y caballeros, denle like y suscríbanse. Y no olviden que para los patrocinadores cuesta $4 al mes. Y si se suscriben por un año, les sale a solo $3 al mes. Hay un programa especial donde haremos reuniones y transmisiones exclusivas, especialmente para aquellas personas que nos apoyan. Es decir, vamos a intentar hacerles algo agradable a ustedes por haber hecho algo útil para nosotros. Ok, hasta la próxima, damas y caballeros, y creo que nuevamente habrá excelentes noticias.